Buenos días a todos. Entramos en la semana de Navidad. Y la semana de Navidad siempre produce muchas preguntas en nosotros. Así es que vamos a hacer un alto en nuestro recorrido por el libro de Mateo. Aunque va a ser el mismo libro de Mateo que va a originar el compartir del día de hoy. La semana anterior estuvimos viendo en Mateo 12:18 cómo el Señor está diciendo: miren a mi hijo siervo, el que he elegido, él es mi amado, quien me complace. Habíamos visto esto en Mateo 12:18, el Señor exaltando, resaltando quién era Jesús. Y decíamos en la versión Reina Valera, dice he aquí, y habíamos dicho esta palabra, dice miren, ¿no? Está diciendo miren a mi siervo. Y esta misma palabra justamente llama mi atención cuando en otra porción de las escrituras también el Señor dice esto, hace este mismo llamado a mirar algo. Y Dios no hace un llamado a mirar algo por gusto, sino porque hay algo importante que quiere que veamos. Así como dijo, miren a mi siervo hijo, en Mateo 1:23, cuando Mateo nos recuerda la profecía de Isaías, dice, miren, o en la versión Reina Valera dice, he aquí, ¿no? Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y dice, miren, la Virgen concebirá un niño. Y hoy, de este lado de la cruz, nosotros diríamos también, miren, la Virgen ha concebido un niño, porque ya es pasado, definitivamente. El ángel le dice esto a José justamente. Y cuando él va a hablarle que sí, que realmente lo que pasó es que María se embaraza del Espíritu Santo. Dice en ese mismo capítulo 1 del libro de Mateo, en el verso 20, dice, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará él a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de sus profetas. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías escribió unos 700, 800 años antes que naciera Jesús. Entonces nos está diciendo la Biblia que unos 700, 800 años antes del nacimiento de Jesús, Dios estaba proclamando a través del profeta Isaías, miren, la Virgen concebirá un niño, como algo extraordinario, como un suceso extraordinario en todo el universo, como un suceso extraordinario, el nacimiento de su hijo, la concepción de su hijo. Y el Señor decía, miren, ¿no? Entonces, si Dios llama nuestra atención de esta manera, aún 700 años antes de que llegue el nacimiento de Jesús, entonces no podemos pasar por alto este llamado del Señor a mirar el pesebre. Entonces, vamos a mirar el pesebre y ¿qué es lo que vamos a ver en el pesebre? Hoy estamos rodeados de un mundo de mentiras y de un mundo de cosas que hacen tergiversar este grandioso hecho. El mundo ve el niño Dios, el niño Jesús le llaman, ¿no? Y le dicen, qué lindo el niño Jesús con su rostro que brilla, lleno de amor, lleno de paz, ¿no? Inclusive inducen a las personas y le dicen, vamos, pídele al niño Jesús que él llenará tu corazón, que el niño Jesús llene tu corazón, que el niño Jesús llene tu hogar, y le dice, y que el niño Jesús conceda las peticiones de tu corazón.
Esto es, si no una herejía, una idolatría que el mundo empieza a levantar. Porque el mundo, Satanás mismo, no quiere que veamos lo que debemos ver en el pesebre. ¿Y qué es lo que vemos en el pesebre? Cuando tenemos una mirada hacia el pesebre y nos acercamos hacia el pesebre, vemos el milagro más asombroso, el milagro maravilloso, un milagro fascinante, que es la encarnación de Jesús. El pesebre nos recuerda, por tanto, la concepción milagrosa de Jesús. Aquello que el profeta Isaías decía: miren, la Virgen concebirá. La Navidad, por tanto, nos recuerda la concepción milagrosa de Jesús. Y alguien podrá decir: pero es que esa no es la fecha que nació Jesús. Sí, pero muy pocas veces recordamos este milagro asombroso en alguna otra fecha. Decimos: sí, en cualquier fecha la recordaremos, pero muy pocas veces recordamos. Pero esta fecha no es que tenga algo especial, pero sí nos hace recordar este milagro maravilloso y sí nos hace mirar al pesebre para poder mirar este milagro maravilloso y meditar en este hecho. Meditar en este hecho incomprensible, pero maravilloso. Y debemos meditar en las implicancias de esta concepción milagrosa. Porque Jesús, nos dice la Biblia, que fue concebido por el Espíritu Santo. Fue concebido sin un padre humano. Y entonces nos ponemos a pensar cómo un bebé humano puede ser concebido sin un padre humano. Y yendo a pensar un poco más allá, todo humano tiene 23 pares de cromosomas. 23 cromosomas de la madre, 23 cromosomas del padre. Entonces, ¿cómo es que se formaron esos 23 cromosomas? ¿De dónde vino? ¿Cómo el Espíritu Santo forma esos 23 cromosomas para unirlos con los cromosomas que vienen de María para poder unirlos? ¿Cómo es que pudo pasar esto? ¿Cómo es que este humano que se forma en el vientre de María no lleva el pecado que todos llevamos aún desde la concepción? Es increíble, es maravilloso poder meditar. Es maravilloso poder adentrarnos en meditar cómo es que se pudo haber hecho este milagro de la concepción. Jesús fue el único humano que existió antes de la concepción, antes de su concepción. Y esta es otra situación asombrosa que definitivamente nuestras mentes no pueden entender, porque todos empezamos nuestra existencia, nuestras vidas desde que fuimos concebidos. No somos almas eternas que estamos en un cuerpo. No, definitivamente no. Nuestras vidas comenzaron desde que fuimos concebidos por nuestra madre y nuestro padre. Pero Jesús no, es el único humano que existió antes de su concepción. Y la Biblia nos lo muestra de muchas formas, de muchas maneras. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, verso 58 dice: Jesús contestó: les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Le decía: aún antes que Abraham naciera, yo soy. Yo vivía, yo estuve, ¿no? Y en otra versión dice: antes que Abraham naciera, yo siempre estaba vivo. Y Jesús mismo lo decía. Antes aún que Abraham naciera, él ya estaba vivo, él estaba ahí. En Juan 3:17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino salvarlo por medio de él. Dice, Dios no envió a su Hijo, Dios envía a su Hijo. Dios envía a su Hijo a este mundo, al pesebre, a nacer como un humano. Pero ¿de dónde lo envía? Desde la eternidad.
Entonces aún ese versículo, si meditamos un poco más, es Dios enviando a su Hijo porque su Hijo ya está desde la eternidad. Juan 3:13 dice, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Dice, nadie fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. El Hijo del Hombre bajó, vino del cielo porque estaba ahí con el Padre desde la eternidad. Entonces, miren, hay muchas implicancias, ¿no? Cuando meditamos en esta concepción milagrosa. Pero cuando meditamos en cada una de ellas, cuando meditamos en estas cosas, esto nos lleva ¿a qué? Nos lleva asombrosamente a adorar al Señor. Porque, ¿cómo es que lo hizo? ¿Cómo es que pudo concebirse un niño humano sin tener la participación de dos personas? Es pensar cómo es que alguien que vivía eternamente va ahora a nacer como un hombre. Es maravilloso y esto nos lleva a adorar. ¿Por qué? Porque para hacer todo eso tenemos que reconocer que Dios es todopoderoso. Tenemos que reconocer que Él conoce mucho más que nosotros, mucho más que la ciencia, lo conoce todo. Y tenemos que reconocer que Él está en todo lugar, que Él está en todo espacio, en todo tiempo. Él lo conoce todo. Cuando vemos la concepción milagrosa, reconocemos por tanto que Dios es todopoderoso, que es omnipotente, que es omnisciente, que es grandioso. Mientras que el mundo nos bombardea con mentiras acerca de la Navidad, la Biblia nos dice, mirad, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros. Isaías 700 años antes del nacimiento de Jesús decía, miren la concepción milagrosa. Miren la concepción milagrosa. ¿Por qué? Porque nos muestra a Dios con nosotros, a ese Emmanuel. Miren la concepción milagrosa porque nos muestra a Dios viviendo entre nosotros. El mundo quiere hacernos ver solo un niño. Nos quiere hacer ver solo un niñito. Pero cuando vemos al pesebre, vemos nosotros no un niñito, vemos a Dios mismo. Por eso es que los pastores lo adoraron. Por eso es que vinieron los reyes del oriente y lo adoraron. Por eso es que Simeón, si recordamos a las afueras del templo, alaba a Dios cuando ve al niño. En Lucas capítulo 2, verso 25, dice, en este tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, soberano Señor, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y Él es la gloria de tu pueblo Israel. Dice que hizo Simeón, tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Alabó a Dios diciendo, soberano Señor. Reconociendo una vez más la soberanía de Dios en lo que Él estaba haciendo. Él estaba asombrado al ver el plan de Dios, que iba a enviar a su Mesías. Y dice aquí que el Señor le había prometido a través del Espíritu Santo que no moriría sin ver esta salvación. Y Simeón tal vez no entendía, pero cuando ve al niño,
se le abren los ojos y él entiende y dice: soberano Señor, así tú lo quisiste, mi Dios. Y él empezó a alabar a Dios, porque tal vez ni él entendía cómo es que iba a ver esa salvación, pero él lo ve allí a través de ver a ese niño. Ana, de la misma manera, en el versículo 36 de ese mismo capítulo 2 de Lucas, Ana la profetisa dice: en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto, dice, cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y en oración. Llegó justo en el momento en que Simeón hablaba a María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. De la misma manera, Ana la profetisa empezó a alabar a Dios. Levantó sus alabanzas a Dios. Empezó a agradecer a Dios por la salvación que había venido, por la promesa cumplida de parte de Dios. Entonces, su nacimiento motivó que alabanzas de los justos. ¿Por qué? Porque los justos no me estaban mirando al niñito. Los justos no miraban a un niñito, sino los justos estaban mirando a Dios. Estaban mirando a Dios. Y entonces cuando el mundo nos quiere hacer ver solo a un niñito, es porque no quieren ver a Dios. ¿Por qué? Porque si miraran a Dios como miraron estos hombres, tendrían que arrodillarse, postrarse y adorar a su Dios. Pero ellos no quieren mirar a Dios. El mundo no quiere mirar a Dios ahí en el pesebre. Quiere mirar solo a un niñito. La Biblia, por otro lado, nos dice: mirad, la Virgen ha concebido. Nos hace mirar ahí el pesebre. Mateo y Lucas, cuando describen el nacimiento del Señor, nos hacen mirar de una manera maravillosa el pesebre, mirando a Dios, porque la Biblia nos pone de rodillas frente a Dios para adorarle, para alabarle cuando miramos al pesebre. Y eso es lo que miramos en el pesebre. Miramos a Dios. Y si bien su concepción es divina, también debemos reconocer que su nacimiento fue totalmente humano, porque desde ese momento, después de su concepción, el Señor fue totalmente humano y creció por 9 meses en el vientre de María. Y fue un parto normal como de cualquier mujer. Él nace, el Señor nace y es un hombre, es un humano como cualquiera de nosotros. Jesús no es un semidios como en la mitología. Jesús es 100% humano, totalmente humano, pero a su vez es totalmente Dios, 100% Dios. Tal vez nuestras mentes no pueden concebir totalmente ese hecho, pero la Biblia nos dice ello. Él es totalmente humano, pero a su vez es totalmente Dios. Y Satanás quiere negar este hecho, lanzando mentiras en los tiempos de Navidad. En los tiempos que debemos asombrarnos por este milagro maravilloso, Satanás quiere engañarnos, quiere poner mentiras sobre ello. Quiere hacernos ver a un niño con un rostro resplandeciente, con un aura así, con una luz de santidad, ¿no? Un niño que no llora, que está sonriente ahí tranquilamente y que está esperando las peticiones de las personas, ¿no? Como decíamos al inicio, ¿no? Nos llena de cosas como que el niño Jesús llenará nuestro corazón, como que el niño Jesús concederá nuestros deseos. Mis hermanos, si esto fuera cierto, que es un niño santo, iluminado, que no llora, que está esperando las peticiones de las personas, entonces
Si esto fuera así, aún estuviéramos nosotros en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque necesitamos a un hombre perfecto para que muera en nuestro lugar. Y si Jesús no fuera un hombre perfecto, no podría él haber hecho ese sacrificio en la cruz. Pero él nació como un niño normal, nos dice la Biblia. Es más, no solo nació como un niño normal, sino que él creció, aprendió las cosas y creció como un niño normal. En Lucas capítulo 2, versos 52, nos dice que él creció, dice, él creció en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Él creció en gracia delante de Dios y delante de los hombres, ¿no? Y eso es algo muy, muy interesante, porque de nuevo, las mentiras de Satanás haciéndonos ver, ¿no? Que el niño desde niño ya era pues un ser milagroso, un ser místico y mentiras, todas mentiras, mentiras que nos llena. ¿Para qué? Para que nosotros no veamos que él era totalmente humano, y él fue totalmente humano, y como un hombre, él tuvo que aprender desde niño. Y ese es justamente el asombro de mirar el pesebre, porque es el gran yo soy, el eterno Dios, creador del cielo y de la tierra. Lo vemos ahora llorando en un pesebre, necesitando de una mujer que lo amamante para poder sobrevivir. Wow, ¿cómo es posible que esto pase? Esto no podemos entender. No podemos entender cómo es que Dios puede hacer esto. Pero ese niño fue un niño normal que lloraba. Él es un niño que tuvo que aprender a dar sus primeros pasos. Un niño que tal vez también gateaba. Un niño que aprendió a obedecer. Un niño que aprendió a depender de sus padres. Un niño que aprendió a entender la necesidad. Un niño que aprendió a ayudar en casa. Y después un niño que aprendió a ser adolescente en su tiempo, un niño que como adolescente estaba sujeto a las presiones de los adolescentes de su tiempo, un joven adolescente que tuvo que aprender a trabajar para ayudar en su casa, un niño, un joven, un hombre que fue tentado en todo. Su nacimiento normal, entonces, como un hombre como cualquiera de nosotros, le hace entender al hombre cómo es como niño, cómo es como adolescente, cómo es como adulto. Él es el sumo sacerdote que puede comprender todas nuestras debilidades, que enfrentó cada una de nuestras pruebas. Así lo dice en Hebreos capítulo 4, verso 15. En Hebreos 4, verso 15, nos dice justamente la Biblia esto, que Él es un sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no adorar este maravilloso hecho? ¿Cómo no adorar a Dios por lo que Él hizo? El gran yo soy se hizo hombre. ¿Para qué? Para ser el sustituto perfecto de nosotros en la cruz. Cuando vemos el pesebre, por tanto, vemos no al niño Dios, vemos al Dios hecho hombre. Con razón Simeón le alabó a Dios. Con razón Ana le alabó a Dios. Con razón los pastores alabaron a Dios y adoraron a Dios allí en ese tiempo. Porque vemos a Dios haciéndose hombre para hacer el sacrificio perfecto. Porque Él, estando en su trono en la eternidad, deja su trono en la eternidad. ¿Para qué? Para hacerse hombre y ser el sacrificio perfecto por mi pecado, por tu pecado. ¿Hizo Dios esto por ti? Sí. ¿Hizo Dios esto por mí? Sí. Por tanto, cuando miramos el pesebre, vemos a Dios.
Vemos a su vez a Dios hecho hombre. Vemos por tanto la misericordia de Dios. Vemos el amor de Dios. Ver el pesebre nos lleva a adorar a Dios. Pero ojo, cuando digo ver el pesebre, no es que estamos viendo un pesebre de yeso, de madera, y ahí nos postramos a adorar ese pesebre. No, eso sería idolatría. Cuando digo vemos el pesebre es cuando damos una mirada al Evangelio, a lo que nos presenta Mateo, a lo que nos presenta Lucas, y poder maravillarnos de lo que está ocurriendo aquí. Y eso nos llama a alabanza, a adoración a Dios. Cuando vemos el pesebre en el Evangelio, nos lleva a adorar a Dios, a alabar su nombre por todo lo que Él ha hecho. Pero ¿qué vemos además en el pesebre? El mundo nos dice que el tiempo de Navidad es un tiempo de paz. Y hablando de la paz, ¿qué es lo que vemos en el pesebre realmente? Vemos a un Dios que vino a traer paz a los suyos, aunque el ofrecimiento de paz es para todo el mundo. En otras palabras, Dios ofrece su paz a todo el mundo para que todo aquel que en Él cree pueda tener una relación, una vida eterna con Jesús, pero Él vino a traer paz solo a los suyos. El mundo nos dice o nos quiere hacer ver que la Navidad es un tiempo de paz mundial y es un tiempo de buena voluntad de todos los hombres, porque Dios ama a todos, ¿no? Esto es la idea de Navidad del mundo, porque Dios vino como un regalo para todo el mundo. Jesús vino como un regalo para todo el mundo, y esto nos dice el mundo. En resumen, ¿no? de todo lo que el mundo nos dice acerca de la Navidad. Mirar el pesebre es recordar el amor universal que Dios tiene para con todos los hombres y una paz mundial. Pero esto no es del todo cierto, esto no es bíblico lo que ellos están afirmando. Solo para recordar, cuando Juan presentaba a Jesús, cuando Juan el Bautista presenta a Jesús, ¿qué es lo que dice? Dice, prepárense, Cristo viene a amar a todos. ¿Así lo presenta Juan? No, Juan no presenta así a Jesús. Juan presenta a Jesús y dice, arrepiéntanse, arrepentíos, porque viene uno con el aventador en su mano para separar la paja del trigo y echar esta paja en el fuego que nunca se apaga. Esto es lo que decía Juan acerca de Jesús. Decía, Él va a venir, pero Él viene con un aventador en la mano para separar la paja del trigo y la paja echarla al fuego. Esto no es Él viene para amar a todos, para tener un tiempo de paz con todos. No, esto no es la idea de la Navidad. Jesús mismo dice en Mateo capítulo 10, 34, dice que Él vino dice, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Jesús mismo nos dice, Él vino a traer espada, ¿no? En la tierra. Y Simeón, cuando hablaba a María y a José, les dice algo parecido, porque les dice en Lucas capítulo 2, verso 34, dice, entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Dos grupos, unos que caen, otros que se alegran en él. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se opondrán a él, ¿no? Entonces dice, fue enviado como una luz, pero muchos se opondrán a él. De nuevo, dos grupos está haciéndonos ver también aquí Simeón, ¿no? Entonces Jesús no vino a traer una paz mundial, una paz para todos, ¿no? Porque el mundo piensa o nos quiere hacer pensar que Jesús vino a traer una paz horizontal entre los hombres, ¿no?
Por eso es que dicen, en el tiempo de Navidad saludémonos, es un tiempo de paz y todos hacen un alto a sus guerras, todos hacen un alto a sus odios, ¿no? Se dan el abrazo, ¿no? Aunque muchas veces ni sincero, no es ni siquiera un abrazo sincero, pero se dan un abrazo, pero al día siguiente de nuevo están en sus peleas, en sus conflictos. Que Dios haya venido a hacer ese tipo de paz, una paz que no dura, una paz efímera, una paz que finalmente no sirve. Pues si pensamos que realmente esa es Navidad y eso es lo que vino a hacer Jesús, diríamos que Dios fracasó en su tarea. Porque el mundo sigue en conflicto, las personas siguen peleándose, no hay paz entre las personas. Entonces, ¿qué la Biblia nos dice realmente acerca de Navidad? Nos dice que Jesús vino, cuando vino al mundo, cuando vemos nosotros en el pesebre, vemos a un Dios que se hizo hombre para traer una paz no horizontal entre todos los hombres, sino una paz vertical entre Dios y el hombre. No para anunciar la buena voluntad de los hombres, porque los hombres no tienen buena voluntad, ¿no? Muchas veces hasta hipócritamente compran regalos para darlos a las personas, sin sentir realmente lo que van a dar. Pero Dios no vino a eso. Dios vino a traer una paz vertical entre Dios y el hombre. ¿Entre Dios y todos los hombres? No, tampoco. Dios no vino a traer una paz entre Dios y todos los hombres. Jesús no vino a eso. Jesús vino a traer una paz entre Dios y los creyentes. Mateo capítulo 1, verso 21. La Biblia es clara desde el inicio y nos dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo dice las Escrituras? Que Él salvará a su pueblo. Por tanto, Él no vino a traer paz a todo el mundo. Vino a traer paz a su pueblo. Una paz entre Dios y su pueblo. Una vez más, ¿Jesús vino a traer paz entre Dios y el incrédulo? No. Vino a traer paz entre Dios y el creyente. Juan capítulo 3, verso 18 dice esto. No hay condenación para todo el que cree en Él. No hay condenación para todo aquel que cree en Él. Paz entre Dios y el creyente. Dice, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. Porque la luz de Dios llegó al mundo, nació Jesús, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. ¿Por qué es la condenación? Porque no es que Dios se quedó allá en los cielos y solo de los cielos hablara. No, Él cumplió su promesa y Él envió a su Hijo. La luz vino. La luz vino a ese pesebre y desde ese momento Dios estaba cumpliendo su promesa de redención para todos aquellos que quieran venir al Señor. Y todos aquellos que acepten y reconozcan que Jesús era el Señor, a partir de ese momento entonces Dios ponía paz entre el hombre y ese creyente. La Biblia nos dice que antes de reconocer a Cristo como nuestro Señor, nosotros éramos enemigos de Dios. Por tanto, miren, pensemos esto. Nosotros éramos enemigos de Dios. Teníamos un gran enemigo. ¿Quién era nuestro enemigo? El Dios omnipotente. Cuando Jesús vino aquí a este mundo a darnos las buenas nuevas, Él hizo la paz. El que creyó en Él, el que creyó en Jesucristo, el que cree en Jesucristo hace la paz, permite hacer la paz con nuestro más poderoso y grande enemigo que era antes. ¿Quién? El Dios omnipotente, el Dios eterno. Él era nuestro enemigo, dice la Biblia. Wow, ¿no es cierto? Y Jesús vino a traer paz entre ese Dios omnipotente y
nosotros. Romanos capítulo 5, verso 10, dice esto. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Entonces la Biblia claramente dice que Cristo vino a restablecer esa amistad con Dios. ¿Pero para quiénes? Para los que creen en Jesucristo, para los que están en Jesucristo. Él restablece esa paz entre Dios y su pueblo, entre Dios y los que creen en Él. ¿Y cómo lo hace? Quitando el pecado de nuestras vidas. Quitando el pecado, porque eso es lo que nos hace estar en enemistad contra Dios. Romanos 5:1 nos dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Dice que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Jesucristo vino a esta tierra como el hombre perfecto, como el hombre que no pecó. ¿Para qué? Para que a través de él, de su vida santa, nuestros pecados fueran imputados a él y toda su vida justa fuese trasladada a nosotros. De manera que fuimos declarados a los ojos de Dios, dice, justos, y ahora podemos tener paz para con Dios. ¿Pero a través de qué? A través de Jesucristo. Por tanto, no es una paz para todos. No es una paz para todo el mundo. No es la buena voluntad de los hombres, sino es la buena voluntad de Dios que vino a traer esa paz a través de Jesucristo. La buena voluntad de Dios que envía a su Hijo allí en ese pesebre. Sin embargo, y aunque tal vez no entendemos totalmente, Él vino a ofrecer paz a todo el mundo. Él vino a traer paz para los suyos, pero vino a ofrecer paz a todo el mundo. Y dice en Isaías 45, verso 22, desde ese tiempo, el Señor dice al mundo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, ¿no? Que está diciendo: mírenme a mí, porque yo soy el único que puedo salvar desde los tiempos de Isaías. En Mateo 11:28 Jesús nos decía: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. En primera de Timoteo 2:4 dice el Señor que esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Es un deseo de Dios desde el inicio que todos los hombres sean salvos. Dios quiere, anhela que todos los hombres sean salvos. Sin embargo, Él envía a su Hijo a dar esa salvación. Pero ¿cuándo? Como dice en Juan 3:16, si tú te acercas a Él, si tú confías en Él. Entonces, ¿cuándo puedo encontrar esa paz con Dios? Cuando yo me acerco a Dios. Por tanto, Navidad no es paz entre los hombres, no es paz entre nosotros y la buena voluntad del hombre. No, Navidad es recordar la buena voluntad de Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y si tú no estás en paz con Dios, si tú no tienes a Jesucristo en tu vida, entonces eres enemigo de Dios y no puedes estar en paz con Dios. Podrás darte los abrazos que sean, pero estás en conflicto con Dios. Y Jesús vino justamente. Él desea sinceramente que todos los hombres puedan llegar a conocer la verdad. Su ofrecimiento es real. ¿Y cómo sabemos que ese ofrecimiento de Dios es real para todos? Pues el pesebre nos hace ver a un Dios que no solo está hablando palabras, sino el pesebre nos hace ver a un Dios que lleva a la acción ese amor.
¿Y cómo lleva a la acción ese amor? Enviando a su Hijo Jesucristo. Por eso es que cuando ven a Jesús, ven, Simeón dice, he visto la salvación de Israel. ¿Por qué? Porque es ver el pesebre, es ver a esa promesa de paz que Dios hace. Cuando dice, mírenme a mí, yo solo puedo dar salvación. Es esa promesa hecha realidad a través de Jesucristo, a través de Él. En Lucas capítulo 2, verso 14, dice el himno de los ángeles, ¿no? Dice, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Dice, en la Reina Valera dice, paz, en la paz, dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, buena voluntad para con los hombres. Y algunos malinterpretan este versículo y dicen la buena voluntad del hombre, que Navidad nos recuerda la buena voluntad del hombre. Por eso es que en esa buena voluntad tenemos que regalarnos, tenemos que hacer cosas porque el hombre es bueno, pero no. Este versículo nos está hablando de la buena voluntad de Dios. ¿En quienes? Dice, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace, en quienes Dios se agrada. Ahora, la pregunta es, ¿en quiénes Dios se agrada? ¿En quiénes Dios se complace? ¿En qué hombre Dios se puede complacer? ¿En el hombre sin Cristo? Definitivamente no, eso es imposible. ¿Por qué? Porque somos enemigos de Dios. Mientras no tenemos a Cristo en nuestras vidas, somos enemigos de Dios. Dios es nuestro más grande enemigo. Y ya vimos entonces esto. Y entonces solo podemos ser agradables a Dios a través de Jesucristo. Como vimos ya en Romanos 5.1, Él pone su justicia en nosotros y Dios puede vernos y somos justificados. Somos aceptos en el amado, somos aceptados en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5.21, este fabuloso pasaje, ¿no? que llena nuestros corazones de alegría, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y en Reina Valera dice esto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y esto es lo que decíamos, Dios se complace ¿de quiénes? De los creyentes, de los creyentes. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de la justicia de Cristo. Dice la Biblia que Jesús, un hombre que nunca pecó, ¿no? Un hombre, totalmente hombre. Si no fuese totalmente hombre, no podría sustituirnos. Pero Él es totalmente hombre, no sustituyó en la cruz. ¿Y por qué llegó a la cruz? Porque todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, fueron imputados a Él. ¿Los pecados de quiénes? Los pecados de aquellos que le reciben como Señor y Salvador. Los pecados de aquellos que le hacen como su Salvador. Los pecados del mundo, no. Los pecados del mundo, no. Los pecados de aquellos que van a ser parte de su pueblo. Entonces, Él recibe el pecado de todos ellos. Y a cambio que hace, la justicia de Dios es impartida en sus hijos. Por tanto, es que somos justificados, ¿no? Y ahora el Padre nos ve a través de la justicia de Cristo. Por tanto, mirar al pesebre es ver a Cristo que vino a este mundo como un hombre perfecto. En esa condición, Dios lo cubre de nuestros pecados para luego cubrirnos de su justicia. Cristo vino al pesebre para hacer paz entre Dios y su pueblo, para hacer paz entre Dios y los creyentes. Cristo vino a salvar.
Por tanto, misión cumplida. Cristo no vino, como decía, a una paz momentánea entre los hombres. No, vino a traer una paz eterna entre Dios y el creyente a través de Jesucristo. Cuando nosotros decimos sí a Cristo y recibimos a Cristo, entonces podemos tener esa paz eterna. Y entonces, misión cumplida. Sí, Dios cumplió la misión que tenía. Gloria a Dios en las alturas por ello, ¿no? Y eso es lo que decían los ángeles en esta alabanza a Dios. En estos tiempos que estamos rodeados de ideas mundanas acerca del nacimiento de Jesús, debemos volver a mirar el pesebre a través de la Biblia. Algunos tal vez dicen y refieren de que no celebran Navidad y todo ello. Ok, correcto. Pero tampoco podemos dejarnos engañar por las mentiras que Satanás vierte sobre este hecho espectacular y maravilloso que es el nacimiento de Jesús. Mirar al pesebre, por tanto, es recordarnos que el Dios eterno fue concebido por una virgen, que nació como un bebé normal para morir en nuestro lugar. Jesús vino a salvar a su pueblo. Jesús vino a salvar a todos los que creen en Él. Y este es el regalo más precioso que podemos recibir. Y cuando podemos entender ello, podemos entender el verdadero sentido del pesebre, el verdadero sentido del nacimiento de Jesús, el verdadero sentido de la Navidad. Las ideas del mundo es regalos, el estar en familia y todo ello. Todas cosas muy bonitas. Pero ese no es el punto de el recordar el nacimiento de Jesús. Y cuando recordamos y miramos el pesebre como la Biblia nos dice que debemos de mirar, entonces levantamos simplemente nuestra adoración a Dios. Levantamos nuestra adoración a Dios y si miramos al pesebre sin perder el sentido que la Biblia nos dice, entonces la única respuesta bíblica a poder mirar el pesebre de esa manera es poder decirle a nuestros hermanos: venid, hermanos, venid a adorar a Cristo el Rey, como dice ese himno, ¿no? Entonces, cuando miramos el pesebre, nos lleva a la adoración. A ver cuán maravilloso fue ese milagro. Y ese milagro que fue hecho por mí. Ese milagro que fue hecho por ti. Y que ese milagro que está siendo ofrecido para todo aquel que no cree en Él. Pero necesitamos que tener nuestra vida en Cristo Jesús para poder obtener ese regalo. No creamos la mentira de que Jesús vino a traer paz horizontal a todos. No. Jesús vino a traer una paz entre Dios y nosotros. Y eso es lo que alegra nuestros corazones. Eso es lo que hace que nuestros corazones se llenen de gozo y de felicidad. Veamos entonces el pesebre como debamos verlo. Veamos y asombrémonos del milagro maravilloso de la Navidad. Amado Dios, te damos gracias, Jesús. Gracias porque cuando vemos el pesebre como tú quieres que lo veamos, Señor, podemos verte a ti, Señor, el Dios maravilloso, el Dios omnipotente, ahí, Señor Jesús. Podemos ver al Dios hecho hombre, Señor, para nuestra salvación. Oh Jesús, cómo no alabarte, cómo no adorarte, Señor Jesús, cómo no adorarte, Padre, que tú cumpliste tu promesa desde la eternidad de enviar a aquel que nos iba a salvar, Señor, de nuestros pecados. Señor, mirar el pesebre es poder mirar tu misericordia, tu amor, tu justicia, Señor. Es poder mirar, Señor, cuán grande, cuán maravilloso eres tú. Es mirar, Señor, tu omnipotencia. Es mirar, Señor, tu omnisciencia, mi Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Te alabamos todos los justos, Padre, por el milagro que tú has hecho, Señor, por nosotros. Amado Dios, te damos a ti, Señor, toda gloria y toda honra por siempre, Jesús. Amén. Hermanos, entonces,
Navidad o recordar el nacimiento de Jesús no es regalos, no es abrazos entre nosotros, no es una buena comida. Y todo esto lo podemos hacer y no hay problema por ello. Puedes hacerlo, puedes disfrutar sí, de esa fiesta. Pero no puedes pensar que esto es Navidad. Navidad o el recordar el nacimiento de Jesús. El mirar el pesebre es asombrarnos de un milagro maravilloso que el Señor hizo por nosotros. Amén.